Hola, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo espacio, un nuevo encuentro aquí en Matutino Su Mundo. Aquí estamos, quien les habla, José Tomás Paulino, y mi compañero Marino Alcántara. Nuestra compañera Lorena Irasme se integrará en los próximos minutos. Buenos días, muy bien, José Tomás, con un clima perfecto en la República Dominicana y que comenzamos este día bajo el amparo de nuestro Señor Jesucristo con la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo para todos nuestros pueblos de nuestra América y el mundo. Con ustedes que son los mejores, así empezamos el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, que es televisión global, televisión comprometida. Y no olviden seguirnos, señores, en los canales 101, en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, 81 de Aster también, canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick. Y seguimos creciendo, señores, ya en más de 100 sistemas de cables en las provincias del país. El satélite UTEL para todo el continente americano y el gran satélite Intelsat para el mundo, televisión global, con presencia, señores, en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página www.sumundotv.com. Señores, y además estamos para ver este programa completo. Usted lo puede ver en YouTube, en Su Mundo Televisión. Desde la República Dominicana para el mundo, con ustedes, que son los mejores. Así empezamos el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedio Su Mundo. Y a esta hora de la mañana, cuando son las 7:03 de este viernes 23 de febrero, ya estamos bastante rápido, casi finalizando este mes, el mes más corto del año, aunque en esta ocasión, por ser un año bisiesto, tendrá 29 días en lugar de 28. Ahí tenemos, gracias a nuestro sistema internacional de cámaras web, esta imagen impresionante de Sydney. Sin lugar a dudas, Sydney es uno de los primeros lugares más visitados de Australia, rodeado de inmensos paisajes naturales, además de un punto ideal para realizar excursiones en un día al aire libre. Miren qué hermoso puente aquel que está allá al fondo. De verdad que es una imagen impresionante, Marino. Buenísima, parece un amanecer. Está preciosa, vivo gracias a la tecnología, señores. Podemos ver el centro de la ciudad con edificios importantes como el puente de la bahía llamado Sydney's Harbour Bridge en inglés, un patrimonio que atraviesa el puerto desde el distinto central de negocios hasta la costa norte. Una belleza. El Washington Bridge, y este es diferente pero muy hermoso. Le recuerda a uno ese gran cruce de hermosura, el Sydney Harbour Bridge. Y lo tenemos para disfrute de todos ustedes, y vamos a ver cómo están las portadas de los principales periódicos de la República Dominicana, iniciando con el nuestro, Su Mundo Digital de Multimedios Su Mundo. Ahí tenemos que Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, dice: la embestida fue incontenible en relación a las elecciones municipales del domingo, donde él considera que la abstención de los votantes se debió a que no se sintieron identificados con la propuesta del PRM. Pero bueno, uno podría decir también que tampoco se sintieron motivados con las propuestas municipales de la Fuerza del Pueblo y de la oposición. En general, porque claro, eso es válido para todos. Así es, y autoridades investigan condiciones en que murió joven encontrada en alcantarilla. Y vamos a ver cómo está el periódico
hoy, en esta fecha, ¿cuáles son los principales titulares que trae? El titular central, grandote, dice allá, candidatura presidencial de Nieto de Trujillo sigue sin lograr aprobación. Esto en relación a la decisión del Tribunal Superior Electoral ayer, que rechazó un recurso de amparo que había sometido ante ese tribunal Ramfis Rafael Domínguez Trujillo contra una resolución de la Junta Central Electoral que rechazó su candidatura presidencial por el partido Esperanza Democrática. Autoridades ocupan en la cárcel de Baní 101 teléfonos celulares, 10 routers y 33 chips telefónicos. El presidente Abinader exhorta a los alcaldes y directores electos a trabajar con honestidad y compromiso. La banca aumenta los créditos a mujeres emprendedoras. El 95% de las juntas electorales ya concluyó la revisión de los votos nulos y observados. Esto es un mandato de la ley, hay que hacerlo. Las elecciones municipales, Leonel afirma que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia para provocar abstención electoral. Pero hay que decirlo, insisto, tampoco la oposición hizo lo suficiente para motivar a esa gente a que fuera a votar. Ex jefe de la policía de Haití deja la OEA al ser vinculado al asesinato del presidente Jovenel Moïse, que como saben fue cometido el 7 de julio del 2021. Andrea Bocelli mañana estará cantando en Santo Domingo. Prácticamente sin lluvias estará el ambiente hoy y mañana, lo dice la UNAMED. Así es, pasamos a ver los principales titulares del periódico El Caribe con un gran titular, Leonel Fernández. El gobierno diseñó una estrategia para la abstención, dice él. Blinken exige elecciones democráticas en Haití. Por otro lado, reclaman nuevas normativas para impulsar sector paneles solares. Por otro lado, el presidente de la Junta Central Electoral y fiscal electoral tratan delitos electorales. Parques de zona franca, Santiago en crecimiento. Vicepresidentes de Abel y Leonel deben de estar listos en 14 días. Y Abinader pide honestidad, eficiencia a los nuevos alcaldes. Reclaman nuevas normativas para impulsar el sector de paneles solares, y otras muchas más en su periódico El Caribe. Dirigimos nuestra mirada ahora al periódico Listín Diario, a ver qué nos trae en esta fecha. Leonel acusa al gobierno de forzar abstención masiva en los comicios municipales del domingo último. Pidió a la Junta Central Electoral adoptar medidas para impedir la compra de votos y el uso de recursos públicos en las próximas elecciones. La democracia no puede ni debe naufragar, es el título del editorial del Listín Diario. Crea revuelo la resolución de la Junta Central Electoral sobre registros de hijos de extranjeros en la República Dominicana. Abinader dice, en mi vida ni celebro triunfos ni lloro derrotas. Esto uno como que no lo entiende porque todo el mundo tiene sentimientos y emociones y tiene la capacidad de expresarlos, y no hay quien no se sienta contento cuando logra una meta importante y tampoco que se sienta afligido cuando recibe una derrota, o no necesariamente una derrota, sino cuando no logra algún propósito que se había propuesto en su vida. Pero bueno, el presidente Abinader parece que es inmune a ese sentimiento. Dice que ni celebra triunfos ni llora derrotas. Balance de las elecciones municipales. Una opinión del obispo de la diócesis La Altagracia, que es un obispo muy activo, este obispo Jesús Castro Marte, hacia una formación pertinente y de calidad. Es un artículo de opinión que tenemos aquí
en el Listín Diario. Y esos son los temas que trae en su portada el periódico Listín Diario en esta fecha que, como ya les dijimos, es viernes 23 de este mes de febrero, un mes que se ha ido corriendo, un mes que tuvimos ya estas elecciones municipales y que ya nos estamos preparando corriendo para votar en las elecciones del nivel presidencial, ¿verdad, Marino? Así es, sí. Del nivel presidencial y congresual el 19 de mayo, donde tendremos la responsabilidad de renovar el Congreso Nacional y escoger al presidente y vicepresidente de la República, igual que a 32 senadores y los diputados nacionales, los del Parlamento Centroamericano y los diputados del exterior o los diputados de ultramar. O es un viernes que usted puede disfrutar, ¿verdad? Así Porque va es. a haber un ambiente atmosférico, climatológico bastante cómodo, con una brisita, un fresquito, Bien fresco, ¿verdad? sí. Mira, José Tomás, y el próximo martes, día 27 de febrero, es la última rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en este cuatrenio. Ojalá sea así, que sea la última, caramba. No, de este cuatrienio, sí. sí. Y nosotros, como medio de comunicación, Multimedios Su Mundo, tendremos una cobertura especial, ¿verdad? Tendremos desde las 7 de la mañana nuestro programa habitual, matutino Su Mundo, pero tendremos tiros en vivos desde diferentes posiciones del Congreso Nacional, que será el centro de atención de esta actividad, que es una actividad mandatoria por la Constitución de la República, la rendición de cuentas del presidente de la República ante la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta de diputados y senadores, pero previamente serán dejadas abiertas las legislaturas del Senado y de la República y de la Cámara de Diputados. Eso va a ser en un acto previo antes de las 10 de la mañana, cuando deberá comenzar el acto de rendición de cuentas del presidente de la República. Y aquí tendremos una cobertura especial. Así que el país deberá estar atento, porque esto es histórico, porque de verdad podrá ser la última. Gracias por iniciar con nosotros este día, señores. Ustedes, que son los mejores, empiezan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, la parrilla programática más completa y diseñada, educativa para ustedes, que son los mejores. Quédense con nosotros, que en breve regresamos. Gracias amigas y amigos por el privilegio de continuar con nosotros, ustedes que son los mejores. Tiempo de dar la bienvenida, José Tomás, a nuestra reina Lorena Erasme, que ya ahí está. Y no del sur, y no del sur. Buenos días. Bueno, del sur, pues yo soy del sur. Claro, del sur. Ahora. No de esa, no ahora como aquella. No puedes ser la reina del sur aquella, ni hacer lo que ella hacía. Tú eres una reina, tú ejerces muchísima influencia, pero comunicadora, como mujer entregada a causas sociales, defensa de los animales y todo eso. A José Tomás, desde que yo pueda, yo te voy a llevar conmigo donde quiera que yo Porque esté. en todo caso de que fueras la reina del sur, tú no trabajaras tanto en estos medios. Habrías trabajado en otros ámbitos y llevaras una vida de lujo, una vida de princesa. ¿Verdad que sí? Claro. Es terrible, señores. Pero es así. José Tomás me lo voy a robar pronto. Señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por su sintonía como cada día. Esperando que se encuentren bien. Ya hoy es viernes, fin de semana. Y pues aquí estamos para llevarles lo mejor al lado de estos dos galanes, mi querido Marino también, y a todo el equipo de producción. Así es que, ¿qué tenemos? Demasiadas informaciones. ¿Qué ocurrió del día de ayer para acá? Sí, hay muchas informaciones, sobre todo unas que no le dan muchas esperanzas a Ramfis Trujillo, sí, porque ustedes saben que él ha sido bastante persistente y hay que recordar que la Junta Central Electoral volvió y le rechazó la solicitud de su candidatura presidencial por el partido que él representa aquí en la República Dominicana. Él depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral. Ayer tenía audiencia el Tribunal Superior Electoral y decidió rechazar este recurso de amparo, pese a que los abogados de
de Ramfis Trujillo hicieron una defensa técnica lo suficientemente sólida. El tribunal tomó esta decisión rechazando la candidatura presidencial de Ramfis Trujillo. Él dice que va a seguir intentándolo. Obviamente uno entiende que podría seguir con instancias superiores. Eso lo hizo saber también el Tribunal Superior Electoral en su sentencia, que dice que hay otras vías para que él pueda canalizar este recurso, para que pueda seguir intentando el reconocimiento a su candidatura presidencial. Y uno entiende que el próximo paso sería el Tribunal Constitucional. Pero ya en el TSE, él no tuvo ganancia de causa y este tribunal obró en la dirección correcta, en la dirección en la que ya había tomado su decisión la Junta Central Electoral. Bueno, señores, tú sabes que él ha sido muy, como tú dices, muy persistente, sobre todo... más bien también por el tema de su doble nacionalidad. Pero tú sabes que hay una parte que yo no quisiera como involucrarla, y es el simple hecho de que tú sabes que su abuelo, Trujillo, ¿verdad? Que lamentablemente en ese entonces estábamos en tiempo de dictadura, no tan solo aquí, sino en los países de la región. Yo creo que también, y no digo que sea por esto, pero el ver a un candidato como Ramfis, que representa o viene más bien de esa época, y yo soy de las que digo que aquí los hijos y los nietos o los sobrinos no tienen que pagar, ¿verdad? Lo que haya hecho sus familiares, es como un tema como que todavía República Dominicana no, como que no deja pasar. Ese tema todavía, yo creo que de Trujillo todavía es muy vivo en cada uno de nosotros, porque salpicó de una manera u otra. Entonces, es un tema como que todavía un poco difícil el uno ver a Ramfis Trujillo como un futuro candidato presidencial, sobre todo por sus orígenes, Marina. O sea, no sé qué tú opinas con relación a eso. No estoy diciendo que lo estoy juzgando. Los hijos y los familiares no tienen que pagar lo que ese familiar haya hecho de por sí. Pero es un tema muy delicado todavía para República Dominicana. Yo lo veo así. Así es. Marino, ¿Qué le parece si vamos de inmediato a hacer conexión con nuestra Valentina Campion, que trae las informaciones más relevantes del día? Buenos días, Valentina. ¿Qué nos tiene? Muy buenos días, muchísimas gracias mis queridos amigos de Matutinos Un Mundo. Desde el departamento de prensa les presento lo más relevante, y es que tras el plazo otorgado por el Pleno de la Junta Central Electoral para las solicitudes de alianzas partidarias, fusiones, coaliciones y presentaciones de candidaturas presidenciales y congresuales para los comicios del 19 de mayo próximo, dirigentes del oficialismo se mostraron de acuerdo con la extensión del plazo. Esmirna Mateo trabajó el tema. Tanto el director de Proconsumidor como el ministro de Industria y Comercio coinciden en que este plazo en nada afectará el triunfo del PRM y que no temen a las posibilidades de alianzas que puedan hacer la oposición. Que los dominicanos van a acudir a las urnas a demostrarle al pueblo dominicano que están satisfechos con la gestión del presidente de la República y le van a dar el respaldo en las urnas con más de un 60% en los comicios de mayo, tanto presidenciales como congresuales. Esos son plazos que pueden extenderse, no tienen esa gran importancia y son unos días más, unos días menos. Yo creo que esa flexibilidad es oportuna. Asimismo, se mostraron de acuerdo con la unificación de las elecciones, ya que según los funcionarios, esto generaría mayor interés en el proceso electivo. Hemos abogado siempre porque todas las elecciones se celebren el mismo día, porque la motivación de la figura presidencial en un país presidencialista como el nuestro motiva a que los ciudadanos se interesen por acudir a votar. Esa propuesta sería que el país, que siempre necesita más recursos para hacer mucho más cosas, se ahorre 2 procesos independientes, y quizá 3, si en algún caso que no es el actual hubiese doble vuelta. Dios mediante, las proyecciones que hay hoy día es que hay una primera vuelta con un 60% de apoyo
en la presidencial. El plazo de las alianzas, que inicialmente finalizaba este viernes, fue extendido hasta el martes 27 de este mes, hasta las 5 de la tarde. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y tras la culminación del conteo de los votos de las elecciones municipales, donde el partido oficialista ganó la mayoría de las alcaldías en el territorio nacional, alcaldes electos por esa organización respondieron este jueves a las críticas por la alta abstención y compra de votos que se desarrollaron en sus demarcaciones durante el proceso. Vanessa Valdés nos cuenta más. Un día antes de las elecciones municipales quedó captado en cámara un presunto acto de compra de votos por el electo alcalde de Santo Domingo Este, Francisco Peña, acción que fue punto de críticas. Peña este jueves descartó haber realizado este tipo de acción. No es por voto. El que me dice a mí que le dé un peso para votar por mí, que no vote. Durante el desarrollo de la batalla electoral, uno de los candidatos estuvo a un voto de perder las elecciones municipales en Dajabón. Fue el actual Santiago Riverón, quien expresó que esperaba mayor respaldo del PRM. No siento que me traicionaran, sino que yo esperaba alcanzar más votos, pero son cosas de la vida. Con el triunfo de Betty Jerónimo, que se convierte en la primera alcaldesa por Santo Domingo Norte, respondió a la prensa sobre las críticas por sus inicios como bailarina profesional, asegurando que su mejor baile será en el Palacio Municipal. Betty Jerónimo, aparte de tener todas esas maestrías, de tener todas esas carreras, Betty es bailarina, es un arte, se lleva en la sangre. Betty todo el tiempo será una bailarina que ha danzado a favor de los valores de la vida y va a danzar, su mejor baile lo va a hacer en esa alcaldía, demostrar que vamos a transformar Santo Domingo Norte. Luego de las declaraciones de Carlos Guzmán, al decir que el narcogobierno se ha apoderado de las alcaldías, la actual diputada Betty Jerónimo precisó que no responderá a las acusaciones. De su lado, la también candidata del Partido Reformista Social Cristiano por Higüey, que restablece el cacicazgo de los Aristi, Karina Aristi, se expresó sobre la anulación de la candidatura a la alcaldía y precisó que está a la espera de la decisión del Tribunal Superior Electoral de esa demarcación. Yo confío plenamente en la ley, sé perfectamente que la ley es justa y estoy extremadamente tranquila y muy confiada, esperando solamente la decisión de las leyes de nuestro país. En ese orden, el alcalde electo por el municipio de Los Alcarrizos enfatizó que su regreso se debe al clamor del pueblo para volver a poner orden municipal. En nuestro caso, retomar un plan que teníamos, que era hacer la marca ciudad del municipio de Los Alcarrizos. Y cuando tú llegues al municipio de Los Alcarrizos, en la autopista Duarte, sepa que llegaste al municipio de Los Alcarrizos, un municipio productivo, participativo y solidario. Al cierre de las elecciones municipales, los observadores de la OEA mostraron preocupación por la alta abstención, donde un 46.67% ejercieron su derecho al voto, con un padrón de más de 8 millones de electores. Los dirigentes políticos hablaron en el acto de acción de gracias de las elecciones municipales presididas por el presidente Luis Abinader. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Y por otra parte, diputados de la oposición del oficialismo manifestaron que están de acuerdo con la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, como han sugerido varios sectores. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Geraldo Casanova, dijo que está de acuerdo con que se haga como en otros países, con una diferencia de 2 años, mientras el legislador por el Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, consideró que en algún momento habrá que vincular los derechos fundamentales al voto. En el caso de aquí es muy corto el tiempo, de febrero a mayo es muy corto y los gastos prácticamente se elevan, son gastos que se hacen prácticamente juntos. Entonces yo entiendo que debe ser así como en algunos países y en parte de los Estados Unidos. Hay que crear algún mecanismo de que el ciudadano acuda a votar más allá de un deber por una obligación. Sin embargo, hablar en estos momentos de eso pudiese generar algún nivel de aprehensión de que se entienda que se pretende modificar la Constitución y siempre hay su gente que dudan de ese tipo de cosas, pero yo particularmente creo que hay que unificar las elecciones, creo que en su momento habrá que vincular el voto a derechos fundamentales y establecer algún nivel de coerción, algún nivel de lockout para que la gente tenga que obligatoriamente ejercer el sufragio. Amado,
Un amplio respaldo ha concitado la propuesta de varios sectores de unificar las elecciones municipales y las presidenciales. Pese a haber ganado las elecciones municipales con más de 50% en el municipio de Higüey, la candidata Karina Aristi del Partido Liberal Reformista y aliados al PRM persiste la demanda de nulidad de su candidatura en el Tribunal Superior Electoral. Y es que una coalición de abogados afirma que su candidatura y posterior elección son ilegítimas, mientras los representantes legales de Karina expresaron que carece de objeto de recurso porque Higüey es el domicilio electoral y de residencia de la candidata. Tienen secuestrada la ley, porque si la justicia demuestra que realmente, aunque ella tiene una cédula y que la Junta dice que sí, que la tiene allá, pero que si se demuestra que ella no vive allá, que está yendo allá para coger el pueblo como una caja chica, de tener esa situación, entonces la ley no va a proteger esa situación. Tenemos que marcar este ejemplo en la República Dominicana. La señora Karina Aristi, residiendo y siendo domiciliada en el mismo domicilio Juan Ponce de León número 10. Incluso el domingo pasado fue a votar a la mesa que ha votado toda la vida, la 3A del Liceo Geraldo Hansel en Higüey. O sea que definitivamente que no hay domicilio más que el que ella siempre ha tenido y por el cual siempre ha fijado. Karina Aristi, hija del extinto dirigente político Amable Aristi Castro, ya ha ocupado la alcaldía de Higüey, por lo que a partir del 24 de abril retorna a su antiguo cargo. Mientras que dos candidatos a regidores por el Distrito Municipal de La Victoria acudieron al Tribunal Superior Electoral para que ordene el reconteo de votos en esa demarcación, el abogado de los aspirantes Raldi González y María Clase de la Fuerza del Pueblo explicó que cuentan con la evidencia para probar que le anularon más de 600 votos a sus defendidos. Las pruebas que tenemos son muy contundentes, estamos hablando de una gran cantidad de actas con alteraciones, con descuadres en los votos. Una cosa increíble, una cosa impresionante, como el voto preferencial es objeto muchas veces de situaciones que pueden subvertir lo que es la soberanía popular ejercida a través del voto. Esta será la primera audiencia a la que acuden para impugnar 15 mesas de ese distrito municipal. Y hasta aquí lo más relevante. Ahora pasamos a una breve pausa y al regresar seguimos con más de Matutinos Un Mundo. Gracias por continuar con nosotros en este matutino Su Mundo. Y ha llegado el momento pues de tratar algunos temas de interés nacional para todos ustedes. José Tomás, dime del León anoche. Wow, el discurso esperado. Sí, el discurso o la reacción esperada. Uno ya estaba un poco inquieto porque las elecciones del domingo 18 asestaron un durísimo golpe, una demoledora derrota de la oposición política en la República Dominicana, y el candidato presidencial del partido La Fuerza del Pueblo, el 3 veces presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, no había emitido opinión alguna. A uno le inquietaba esa situación y de alguna manera preocupaba que no hubiera una reacción de Leonel Fernández, una evaluación a ese proceso electoral en el que el Partido Revolucionario Moderno le dio una golpiza a la oposición política, ganando 121 de 158 alcaldías a nivel nacional y 150 de 235 distritos municipales que hay a nivel nacional. Pues anoche, el expresidente de la República, presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial, Leonel Fernández, dirigió un discurso de unos 15 minutos a todo el territorio nacional por una cadena de canales de televisión y emisoras de radio, y también por las redes sociales de la Fuerza del Pueblo. Entre otras valoraciones, el expresidente Leonel Fernández dice que
en ese proceso electoral se abstuvo, según él, el 78% del universo de votantes, que eran 8.105.151 ciudadanos dominicanos que estaban habilitados para votar. Según Leonel Fernández, se abstuvo el 78%. Dice que el 78% de ese total de universo de votantes no votó por el Partido Revolucionario Moderno. Él estaría sumando la abstención y el total de ciudadanos que votaron por el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, por el PRD, o sea, por las organizaciones políticas que integran la Alianza Rescate RD, más los que se abstuvieron. Pero yo lo que pienso es que hay que hacer la otra lectura. Ese nivel de abstención, el 47% de personas que no se movilizaron a votar en estas elecciones municipales, es cierto que no votaron por el Partido Revolucionario Moderno. Es cierto que no se sintieron motivados, ni atraídos, ni convencidos por las propuestas y las ofertas electorales de los candidatos a cargos municipales del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido en el poder. Pero tampoco se sintieron motivados ni atraídos por la oposición política. Y hablemos del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que dirigió los destinos de la República Dominicana por 20 años. 12 años con Leonel Fernández en 3 periodos no consecutivos, un primero y luego 2 periodos consecutivos, y 8 años de Danilo Medina Sánchez. No se sintieron motivados ni atraídos por las propuestas de los candidatos de esos partidos, tampoco por los del PRD. Entonces, no es una culpa del Partido Revolucionario Moderno que no motivó a esa gente, que esa gente no fue a votar por ese partido o por los candidatos de ese partido. Tampoco la oposición política tuvo las garras, tuvo la visión, tuvo la certeza de dirigir un mensaje y una campaña lo suficientemente atractiva para concitar el voto de toda esa cantidad de personas que no fueron a votar. Entonces hay que reconocer la debilidad de esa alianza. Hay que reconocer de que esa alianza fue una alianza infructífera, fue una alianza que no rindió los objetivos y los frutos para los que fue creada. Porque ¿qué uno esperaba? Bueno, que la sumatoria de votos entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido de estructura, que es un partido fuerte, uno entendía, más el Partido Revolucionario Dominicano, pues tuvieran la capacidad de organizar juntos unas propuestas municipales que fueran lo suficientemente atractivas, con un mensaje que fuera lo suficientemente convincente para atraer una mayor cantidad de votos, para atraer caudal de votos y lograr una participación menos deshonrosa que la que hicieron en ese proceso electoral. Habló Leonel Fernández de la compra de votos, de la distribución de dineros, que el dinero fluyó a borbotones. Sí, precisamente parte de esas irregularidades la recoge en su informe final de observación la misión de la Organización de Estados Americanos, pero eso no es nada nuevo en las contiendas electorales de la República Dominicana. La compra de votos, la compra de conciencias, esos subterfugios son parte esencial, pintoresca, es una práctica inveterada en los procesos electorales, de los que le acusaron también al PLD cuando fue gobierno. Lo que tiene que quedar claro es que la oposición política no fue lo suficientemente capaz de atraer el voto de esa amplia masa silente, de esa gran cantidad de ciudadanos que no fueron a votar porque no se sintieron atraídos ni por las propuestas del partido oficialista, el PRM, ni por las propuestas de la oposición. Y ahí está el gran reto de la oposición política para las elecciones de mayo. Unificar un mensaje, unificar propuestas, unificar criterios para no recibir una paliza en mayo en las presidenciales y congresuales tan fuerte
o mucho más fuerte que la que recibieron el 18 de febrero en las elecciones del nivel municipal, porque lo que viene puede ser, en lugar de una pequeña lluvia, un verdadero torrencial. Así es muy lamentable, José Tomás. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que de aquí en adelante los partidos de oposición tienen un gran reto, sobre todo con el tema de sus candidatos, con el tema de ellos presentar propuestas, causas, que es lo que realmente mueve, además, claro, del dinero. Señores, miren, yo quiero comentar algo que me conmocionó mucho y desde aquí yo quiero llamar a las autoridades, en este caso al Intran y a la DGCET. Resulta que en esta semana un señor que iba en su Harley, dirección norte-sur, en la Lincoln con Bolívar, frente a Vimenca, uno de estos motoristas que son de pedido, ¿verdad? De llevar tal vez algo que usted solicite para no decir el nombre, pues se le atravesó a este señor en rojo, según me explica, desde el oeste, y él, para evitar chocar, frenó de atrás y se deslizó, dio con la isleta que está ahí céntrica y colisionó con una camioneta estacionada. Él dice que el casco que él tenía, el señor que lamentablemente falleció, no cubre tanto y fatalmente pues murió al instante. Me explica que los cascos de Harley no cubren tanto, señores, y eso fue lo que pasó, mírenlo allí. Eso es muy lamentable. Un señor joven, con familia. Entonces, yo creo que aquí las autoridades deben de tomar, mírenlo ahí, señores, él al parecer se desnucó, porque como cayó en la isleta, cayó, se dio en la cabeza, ahí mismo quedó. Entonces yo creo que aquí las autoridades deben de tomar control con relación a los motoristas porque están incontrolables, Se suben a la acera para evitar, por ejemplo, los tapones, te pasan por el lado en el vehículo, te rayan el vehículo, te dan un golpe, así mismo se van en rojo al frente de las autoridades y las autoridades no hacen nada. En este caso estoy hablando de la DGCET. Y uno está cansado de esto. Uno está cansado de que, por ejemplo, si usted va a cruzar, viene uno en rojo de estos motoristas, porque hay algunos que, claro, cumplen con las normas, son responsables. Pero estos motoristas que ahora están llevando pedidos, ustedes ven que ellos cruzan en rojo, viene un vehículo que está en orden, chocan al vehículo, ya usted sabe, el choque allí se arma, vienen ellos como con 10 motoristas atrás. Después, y usted tiene que pagarle, usted tiene que hacerse responsable. Cuando fueron ellos, que lamentablemente fueron los imprudentes. Entonces, yo creo que aquí el Intran y la DGC va a tener que tomar un control con relación a los motoristas, específicamente de ese segmento. Uno está harto, esa es la palabra, estamos hartos de ver estos motoristas imprudentes. Incluso miren cómo ese señor, se pueden poner las imágenes otra vez, por favor. Ese señor perdió la vida por uno de estos motoristas que andan incontrolables, no respetan semáforos, rayan el vehículo. Si tú les respondes o les reclamas, señores, vienen y te tragan porque no tienes que aguantarle todos a ellos. Entonces esto no puede ser posible. Aquí hay que hacer un levantamiento. Aquí hay que hacer un levantamiento porque no podemos seguir así, señores, ya en lo mismo, aguantando esta situación. Uno está harto de los motoristas. Entonces, como ciudadana, yo tengo que cumplir la ley. Yo no me puedo ir en rojo, yo no puedo doblar en U, yo no puedo hacer nada porque inmediatamente viene la DGCET y me pone una multa. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con los motoristas? Ellos también tienen que cumplir, ellos también tienen que respetar las leyes, ellos tienen que respetar el orden, ellos tienen que respetar también al ciudadano, como nosotros que vamos transitando. Pero nosotros no podemos seguir viendo esto, que por culpa de estos motoristas, y no digo que son todos en general, porque hay algunos que son responsables, pero estos de este segmento están incontrolables. Mira cómo ese señor falleció.
dejando luto, dolor en su familia por un imprudente. Entonces aquí la ley tiene que ser para todo el mundo. Intran y DGC no sé qué van a hacer, pero tienen que hacer algo de manera urgente. Porque aquí estamos hartos de estos motoristas. Estamos hartos. Aparte de que uno tiene que transitar en la calle con todo este tapón que hay ahora mismo. El parque vehicular que ha crecido. También hay que aguantar a los motoristas. No, Marino, esto no puede ser. Bueno, no. Miren, a propósito del discurso anoche, el expresidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, surge, anoche él usó un neologismo, ¿no? Habló de dinerocracia. Entendemos dinerocracia como el gobierno del dinero, ¿no? En contraposición a lo que debiera ser la democracia, que es el poder del pueblo. Cuando el doctor Leonel Fernández habla de dinerocracia, está hablando del poder del dinero. O sea, en el sistema dominicano ha cambiado. Si bien es verdad, como hemos dicho siempre, todos los gobiernos que hemos tenido, de alguna u otra forma, usan el dinero como recurso básico para imponerse en las campañas, porque tienen mayor acceso a los recursos del Estado para dilapidar, si se quiere, y entrampar al país ofreciendo cosas para permanecer en el gobierno. Entonces, ese neologismo de la dinerocracia que usó Leonel Fernández le va muy bien a otro neologismo que nosotros en este medio fuimos los primeros en sacar el término. A propósito de ser el PRM el gobierno de los popis, nosotros aquí en este programa hablamos de la popicracia, el gobierno de los popis, que después de nosotros, quien también lo ha explicado en muchos medios, ahora está un poco callado, el amigo doctor Guido Gómez Mazara, también habló ampliamente, dijo aquí incluso en una entrevista, le voy a tomar prestado el término de popicracia. Señores, y es que el PRM, en su ascenso al poder de una manera poco común, porque viene en una pandemia, ante un cansancio histórico del país, un desgaste del PLD en el poder, se cruza fortuitamente el PRM con un candidato popi, con un Luis Abinader, un desarraigado político del país, sin raíces incluso culturales del país. De ahí que dice él ayer que él ni celebra ni llora derrota. O sea, ni celebra triunfo ni llora derrota. Un hombre sin sentimientos. Pienso que es un aspecto cultural, parece ser de la cultura suya, que es la cultura libanesa, tipo sin sentimientos. Y el país haber caído en esta trampa de seleccionar a un burgués desarraigado, como es el presidente, obviamente que quienes lo acompañan son mucha gente rica. Fíjense que en los escenarios donde aparece Luis Abinader siempre usted ve el grupo de blanquitos vestidos de blanco, impecable. Ahí los pobres no caben. Los pobres caben en el gobierno de la popicracia, solamente caben cuando son llamados a ser utilizados como vacas, como ganado, para inducirlo al voto a base de dinero. ¿Saben gente qué dinero lo que sueltan? Contrario a lo que son los inicios de la República Dominicana, imagínense que Duarte, al concebir la patria, al concebir la nación dominicana con el movimiento de los trinitarios, hubiese sido a base de dinero para poder conseguir adeptos, para iniciar, digamos, la gran patria dominicana, independizarnos, otra cosa hubiese sido. Pues lo que pasa es que cada cual da lo que tiene. Duarte trajo ideología, trajo pensamiento, y grandes próceres dominicanos, Duarte, Sánchez, Mella, Camaño, Luperón, Juan Bosch, Peña Gómez. Nunca el dinero fue el factor para convencer a las masas.
siempre fue lo ideológico, siempre fue la lucha por las libertades, por las reivindicaciones sociales, por el bien común, por el bienestar de todos. Desgraciadamente la República Dominicana ha involucionado porque llegó al poder un partido sin ideología, porque al primero que sacaron del escenario fue al propio José Francisco Peña Gómez, hombre al que el presidente Luis Abinader y su padre en el partido que tenían siempre lo marginaron y nunca lo apoyaron. Y es bueno que los PRMistas sepan esto y que lo sepan los peñagomistas, que Luis Abinader y su padre con su partido prefirieron siempre apoyar a otro partido. Por eso Peña Gómez solamente lo usan como una figura decorativa, porque ellos nunca se identificaron con el pensamiento revolucionario del doctor José Francisco Peña Gómez. Son una élite, una claque política de los popis, de los riquitos, de los blanquitos, que solo buscan negocios para ellos y que son tan pobres los popis que no gobiernan, que lo único que tienen es dinero. De ahí que no se asombra a nadie que en estas elecciones, que fueron legales, pero tienen ilegitimidad. Porque si a ustedes nada más le apoyó el 22% de la población votante, tienen que cuestionarse ustedes también. Debiera darle vergüenza y debieran darse en el pecho para saber que ustedes no representan al pueblo dominicano y que ahí hay todo una multitud de dominicanos y dominicanas que obviamente nunca le ha traído a muchos de ellos el votar en elecciones de medio tiempo, que tengan que ver, digamos, con las sindicaturas, las alcaldías en general, sino que esta es una cultura presidencialista y ahí está el gran nicho, sobre todo de las clases medias y de la gente pensante, de aquellos que no piensan con el estómago, aunque están pasando trabajo. De cara al 19 de mayo será otra la respuesta. De manera que lo que están celebrando, ese apabullante derrota de la oposición, no, aquí quien derrotó en las pasadas elecciones aquí fue la abstención. Los que no fueron a votar, que ahora en una cultura presidencialista se lanzarán al voto. Y ese voto sí habrá que motivarlo para que la gente salga a votar, porque el pueblo dominicano no puede seguir permaneciendo en una dinerocracia, ni en una popicracia. Este pueblo necesita volver a la democracia, donde lo que mueva al pueblo no sea el dinero. Y retomar ese discurso de Juan Bosch cuando decía vergüenza contra dinero, porque lo único que pueden ofrecer los popis en esta dinerocracia es dinero, porque son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Bueno, señores, vamos a una breve pausa y cuando retornemos ya están nuestros invitados aquí con nosotros. Vamos a hablar de interesantes temas, así es que no se muevan para que sepan de qué se trata. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo y como anunciamos en el bloque anterior ya tenemos nuestros invitados. Con ello vamos a hablar de interesantes temas. Luego de las elecciones municipales, ¿cuál es la realidad de los municipios? ¿Cuáles son los retos que tendrán estos alcaldes? Pero sobre todo, ¿cuáles son esas perspectivas? Y para ellos tenemos 4 galanes aquí con nosotros. Tenemos a Nelson Suárez, economista, que le damos la bienvenida, que va a estar aquí con nosotros. Faustino Collado, también economista, le damos la bienvenida. A Luis Vargas, que es ya parte de este Matutino Su Mundo, y a Luis Guzmán también le damos la bienvenida, rodeada de estos galanes, y ellos también son parte del desayuno que de manera mensual realiza esta plataforma multimedia Su Mundo. Muy buenos días, caballero. Yo me siento feliz rodeada de estos galanes hoy. Buenos días. Buenos días. Yo preferiría que me diera caballero. Ay, galanes, galanes. Que le de Santiago. ¿Cómo se sienten? Bienvenidos ustedes también. Gracias, buenos días. Un a placer. este Matutino Su Mundo. Un placer. Muy bueno estar de nuevo
Así es, en su mundo. Y este tema es sumamente interesante luego de las elecciones municipales, porque hay muchas perspectivas, expectativas, cuál es la realidad que tiene cada municipio y sobre todo cuáles son los retos que deberían de enfrentar estos alcaldes. Y me gustaría que usted pues iniciara con este conversatorio. Bien, acepto, recto, pero la próxima vez puede ser Luis Guzmán. Luis Guzmán o Luis Vargas, vamos a comenzar con usted. Mire, el tema es importante, pero aparte es un punto que vamos a considerar las elecciones recién celebradas en nuestro país, sino hay un interés de motivar una reflexión profunda sobre la institución del municipio. O sea, ¿qué es el municipio? Como dijiste, ¿cuáles son los retos? Claro. ¿Cuál es su historia? Inclusive a partir de Duarte. Es una lástima que el Instituto Duartiano no haya hecho campaña, ¿verdad? Haya expresado cuáles son esos aportes de Duarte. Debo de reconocer que el Archivo General de la Nación acaba de editar un documental sobre la conducta ejemplar de Duarte en términos de su gestión, en términos de su rendición de cuentas, ¿verdad? Cuando fue general del Ejército Dominicano. Y, como digo, no solamente ver esa realidad y cómo fue evolucionando en el transcurso de la historia, porque antes, ¿verdad? A principios del siglo XX, teníamos funciones en los municipios que hoy no las tenemos. Se le ha venido quitando. Pero ustedes más que nadie son los que nos pueden expresar. Y además de eso, ¿cuál es la perspectiva? Porque tengo entendido, en el presupuesto actual, y con esto ya termino, pero es una motivación para que cada uno de ustedes pueda exponernos de manera sintética sus principales consideraciones y, si es posible, algunas propuestas y recomendaciones. Exacto. Pero es un dato clave. En este año, el propio gobierno central presupuestó alrededor de 123,000 millones. Eso es lo que escribe, pero no necesariamente esa es la cifra. Y creo que algunos de ustedes pudiera abundar de eso que le corresponde por el 10% de los ingresos ordinarios. Sin embargo, solamente va a entregar, que está presupuestado en violación de la ley, ¿verdad? Porque es una ley, o sea, estamos hablando de una ley sobre distrito, el Distrito Nacional y los municipios en el país, donde establece claramente que esa es la suma que debe de entregar, y solamente va a entregar alrededor de 23,000 millones de pesos. Es decir, que de cada 6 pesos solamente va a entregar 1. Eso es una barbaridad. Entonces no entiendo cómo con tan poco dinero pueda funcionar, no solamente los principales municipios, alcaldías en el país, sino también esta institución del municipio. Pero creo que le toca a ustedes. Luis Guzmán. Sí, apuntalando lo que señala el compañero Luis Humberto, ese dinero que dejan de entregar el gobierno central a los municipios, tanto distritos municipales, 238 y 155 municipios, ¿qué hacen los representantes municipales en cada uno de sus instituciones? Frenan el desarrollo de su propio distrito porque empiezan a procurar recursos, ya que dejan de recibir lo que establece la ley, y empiezan a exigir altos arbitrios, como los impuestos, para las cartas de uso de suelo, la no gestión a los proyectos, al desarrollo, y es realmente un freno. Es algo que hay que prestarle atención, porque igual como hablábamos fuera de cámara, Faustino, que señaló que algunos ya municipios tienen sus planes, etcétera, pero usted sabe lo que dice la Ley de Ordenamiento Territorial. Tiene que corregir, chequear, ver y vamos a decir, controlar esa ley, lo que preparan los municipios para sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
No sé si con relación al presupuesto, en ese aspecto, Faustino pudiera empezar. Bueno, gracias, buenos días. Realmente la ley 163, 166... Permiso que le interrumpa, Faustino, para que el público sepa, usted es economista y experto en municipios también, para que ellos sepan el manejo de la información que usted tiene en este sentido. Bueno, ha escrito 2 o 3 libros. Hemos transitado mucho, ¿verdad? Porque en el 78 yo fui candidato a regidor, porque yo soy técnico profesional, soy político también. Amén. En el Distrito Nacional. Político de izquierda marxista. Antisistema. Pero Faustino, en el Distrito Nacional, cuando estaba doña Mercedes Macarrulla. Pero sí, hemos tenido una vida de educación, de formación de los municipalistas, de muchos alcaldes que hemos participado en jornadas educativas, en la Liga Municipal, etcétera. Entonces, esa ley ciertamente, 16603, pues asigna un 10% de los gastos corrientes. Aquí hay que hacer varias precisiones, porque no son 123.000, más de 100.000 millones que le tocaría. Eso lo dice el gobierno, sí, pero, en el presupuesto nacional. No, o sea, no, porque no está en el presupuesto. Porque dice, en el presupuesto que presentó, hay una parte sí, yo he visto el presupuesto, dice, pero... lo que se ha asignado debiera pero la ley dice que se le quitan los gastos o asignaciones especializadas. Cuando tú le quitas el presupuesto nacional, por ejemplo, el gasto especializado de educación, que son casi 300.000 millones de pesos, y va quitando otros ingresos, asignaciones especializadas, yo he calculado que realmente queda como en 80.000 millones, pero son muchos como quiera. Para los 23.000 y algo que se están dando, realmente es una burla a los municipios dominicanos. 60.000 millones. Y conectando con la abstención de ahora, que tampoco es algo de otro mundo, que es una abstención promedio de alrededor del 50% en todo lo... Pero es alta, Conectando con la abstención, ¿por qué la gente se abstiene tanto? Más de un 20% en las municipales que en las presidenciales, porque no ve en los municipios un gobierno local que le resuelve sus problemas. No hay unos atractivos, no hay un poder en los alcaldes y en los regidores, porque no tienen recursos para financiar muchos de sus proyectos. Entonces, todos los gobiernos, desde Leonel Fernández, que no cumplió la ley del 97, que empezamos con un 4%, ¿verdad? Y que se comprometió con el 10% y nunca lo cumplió. O sea, ningún gobierno ha cumplido el 10%. Es decir, que todos estos partidos y sus presidentes han burlado esa disposición. Entonces, hay un truco jurídico en el Congreso, ¿verdad? Que en cada presupuesto que aprueban, ellos le ponen una coletilla, un artículo que para ese presupuesto en específico no se va a cumplir la ley. Entonces, ellos le quieren dar un viso legal al no cumplimiento de la ley 16603, diciendo que para este año no se va a cumplir y se le asigna entonces esa partida de 23.000 millones de pesos. Cosa que el Congreso no tiene competencia para designar que sin una discusión plena y con el pueblo de que no se va a cumplir la ley. Bueno, ya termino. Desde el punto de vista jurídico, porque las dos leyes son orgánicas, desde el punto de vista jurídico, podríamos decir que sí, que tiene competencia de modificar una ley anterior. Pero al hacerlo de manera recurrente, como son las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, de que cuando hay en el tema del salario, cuando hay un salario a un trabajador que cada 3 meses se le renueva el contrato, la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado que es improcedente. Asimismo, si hay una ley nacional que cada año el Congreso Nacional la está dejando sin aplicación, es un efecto de despotismo legislativo. Claro. Usted que es experto en presupuesto público, si nos podría dar su opinión, ¿qué es lo que pasa? Miren, ustedes han empezado por el final. Sí. Yo he estado vinculado a seguir
la dinámica presupuestaria de los municipios desde el año 2009, 2010. Estuve colaborando con un programa que tenía CEPAE MAP, y CEPAE, mediante el cual se estudiaba el tema de la administración municipal. En aquella ocasión hicimos el levantamiento para, creo que eran 10 o 15 municipios de los principales del país. Y lo que hicimos fue fundamentalmente establecer, levantar información para determinar, diagnosticar la capacidad que tenían los municipios para rendir cuenta en términos de lo que era su ejecución presupuestaria y su actividad financiera. Los resultados en ese momento no fueron muy buenos en términos de esa capacidad, por lo menos incluyendo municipios tan fuertes como el Distrito Nacional. Entonces, yo he estado siguiendo el tema, por ejemplo, de la asignación. De hecho, yo he trabajado en el tema de la asignación presupuestaria porque en los tiempos en que estuve en la Oficina Nacional de Presupuesto, 1986 en adelante, aplicábamos la distribución a los fondos a los municipios con la ley 140-07, que era una ley 97. que era Sí, una sí. ley de un 3%, que luego entonces en el De 97 se 36. aprobó la del 4%, y luego en la 166-03 se aprobó el 10%. Y tal como dice Faustino, el 10% es sobre los fondos de recursos nacionales que no están especializados. Y efectivamente, para el año 2023, eso debieron haber sido 89.764 millones. Y como dice Luis, porque se toma fundamentalmente para la distribución lo que son los fondos, los ingresos que van al Fondo General de la Nación. Y exactamente, los ingresos del Fondo General de la Nación para el 2024 son 1.600.000 y pico de pesos. Entonces, por eso se dice que le tocarían alrededor de 162.000 millones. En el año pasado le tocaban 89.000. Le doy el dato. Entre 2004, cuando se aprobó la ley 163, después de aprobada la ley 166-03, que dijo que en el 2004 había que aplicarle 8%. el 8% y que luego a partir del 2005 debía aplicarse un 10%. Un 1% adicional. Entonces iba hasta llegar al 10%. Entonces, entre el 2004 y el 2023, a noviembre, cuando yo hice el cálculo, el gobierno ha dejado de entregar a los municipios 494.000 millones de pesos. Este es un dato, eso yo lo discuto y lo defiendo. Sí. Porque tengo, 494.000 millones en los últimos 22 años. Le ha dejado de entregar. Casi medio millón de millón. Exactamente. La mitad de un billón. Sí. Si nosotros buscamos, yo me gusta, uno de los hobbies que yo creo que cultivo mucho es analizar el presupuesto público. Y tú buscas, y yo sé, y tú puedo determinar hacia dónde fueron esos recursos. Pero esto lo que demuestra es realmente una falta de institucionalidad, como señalaba Luis. Es decir, nosotros tenemos una ley. Yo nunca he admitido que la ley de presupuesto, que es una ley anual, transitoria, pueda modificar una ley permanente. Y de hecho, cuando buscamos todas las leyes de presupuesto que se han hecho, no en este gobierno, en el anterior y en el anterior, se acostumbró a poner, y no solo en esa ley, sino muchísimas otras leyes que asignan fondos, que tienen fondos preasignados, de con un artículo de la ley de presupuesto, que es una ley transitoria anual, correcto, modificarlo. Hay 22 leyes que la ley de presupuesto modifica permanente, incluyendo el Código Tributario, con un simple artículo, lo que yo creo que es inconstitucional. Totalmente. No soy abogado, eso es, ya Faustino tiene quizás más base que yo, porque tengo entendido que él es abogado, ha estudiado la profesión de Derecho. Pero exactamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que en ninguno de los gobiernos, desde que se aprobó esa ley en el 2004, se ha cumplido con esta ley. O sea, este año, que tiene exactamente, los últimos años se ha quedado ese número, 22.000, 23.000 millones fijos. Si lo aplicamos en función del monto que está previsto ingresar al Fondo General de la Nación, serían 162.000 millones de pesos y le van a entregar 23. Yo aprovecho aquí para decir que yo creo, bueno, hay que modificar la ley.
porque parece ser que en algún momento los legisladores empezaron a asignar fondos sin ver exactamente la capacidad del Estado en términos presupuestarios, y sucede que esas leyes entonces tienen una gran que le captan una gran cantidad de los recursos que el gobierno tiene. Entonces yo digo, vamos a modificar la ley. ¿Por qué no se le ocurre al gobierno, al próximo? Vamos a modificar esa ley y vamos a decir, no le podemos entregar el 10, vamos a entregarle el 5. No, pero el 5 serían 22,000 millones de pesos más que lo que tienen. Sí, pero ahí, tendrían 44,000. Ahí no comparto contigo, porque los ayuntamientos, tanto de los distritos municipales como los municipios, esas 155 municipios 158, y 238 distritos municipales se verían todavía más afectados. Yo me voy contrario. ¿Por qué no se decide el gobierno central, independiente de los partidos, aplicarla para desarrollar y evitar esa migración interna que se concentra en 3 y 4 principales ciudades como Santo Domingo, Santiago, etcétera? Se supone que aquí los gobiernos, si no me equivoco, debe de dar el presupuesto para que los municipios, en este caso los alcaldes, puedan realizar el trabajo y que se sientan a gusto, porque dependiendo incluso hasta de van a votar por si siguen o no. Entonces, no sé qué es lo que pasa, porque no se le dé esa importancia. Es el modelo político presidencialista y centralista que tenemos. Vamos a ponerle el nombre. Esto es una dictadura. Bueno, que quede claro, esa es mi apreciación personal. De este gobierno. Y de todos los anteriores. O sea, históricamente se ha visto así. Esa es una tesis que formuló el famoso abogado santiaguense, que es uno de los más ilustres, Álvarez, en su presentación de candidatura a la Academia Dominicana de Historia. Y esto es un desmentido a la profesión de los politólogos que nunca han querido asumir en República Dominicana el carácter dictatorial. Ahora bien, ¿por qué dictatorial? Porque no se trata de decir Abinader, no, es cómo nosotros nos regimos. Un caso concreto es el presupuesto. Pero no solamente habría que modificar la ley, es el municipio como tal, como institución, que no es viable en el país. Porque no puede ser que el municipio que tiene 2,000, 4,000 habitantes se mida con la misma vara municipio de 1 millón de personas. Claro. Además de eso, estamos hablando, veámoslo en términos prácticos, funciones, recogida de basura, alcantarillado, seguridad ciudadana, acueductos, toda una serie de construcciones. Eso es lo que está en la realidad, pero realmente... Pero déjame terminar la idea. O sea, lo que quiero decir, inclusive al principio del siglo, el municipio tenía funciones bien claras hasta a nivel educativo. Entonces, si hoy hablamos, ¿verdad?, que es un término muy, muy usado, y en estas elecciones, mira, yo nunca había visto una cosa parecida. Democracia, pero cuando se le pone apellido, ¿qué es? Democracia clientelar o democracia en transición, lo cual es una negación de que existe un régimen democrático. Porque ¿dónde va a decidir el pueblo? ¿Dónde decide el pueblo con una institución que es una entelequia, que apenas los recursos están ya politizados para el partido que... Estamos hablando del partido, no estamos hablando del gobierno, aunque el gobierno generalmente, y más en este caso, es el que ha tenido una victoria en términos de los alcaldes y los regidores. Pero estamos hablando de cómo funciona. Y en este caso se le da una potestad, no solamente al presidente de la República, sino al ministro de Hacienda, que pueda decir, no me van a cambiar el presupuesto. Y hay antecedentes, porque aquí escribió historia Bengoa. Cuando se iba a aprobar el presupuesto, Bengoa le daba órdenes, qué era lo que tenía que aprobar. ¿Y qué es lo que hace el Senado? ¿Qué es lo que hace la Cámara de Diputados? Sencillamente le mandan, levanta la mano, y ni siquiera, como ocurrió en este presupuesto, en este presupuesto que se acaba de promulgar hace poco tiempo, hace cerca de 2 meses, ni siquiera hubo vistas públicas, porque yo particularmente solicité al Congreso participar en las vistas públicas y se levantó 2 veces
corrido la mano. Hasta eso se viola, hasta el reglamento de aprobación. Entonces, aquí hay que llevar la discusión, no solamente en términos del municipio, diferenciar los municipios, y realmente estamos de acuerdo que haya un régimen democrático, pero eso es en principio. Ni siquiera se habla de república. Porque, ¿qué es lo que es dominicana? Dominicana es un adjetivo. Se dice república. República Dominicana primero es república, no dominicana. Dominicana es un adjetivo. Y nosotros no queremos discutir el tema. Y de hecho esto está referido, con esto ya termino esta intervención, pero es para promover un diálogo que no solamente debe de ser hoy, sino en futuras ocasiones. La primera constitución de República Dominicana estableció que era república y democracia. Las siguientes dos constituciones borraron república, a pesar de tener nombre propio de república. Porque cuando usted me habla de institucionalidad, usted no me puede estar hablando de democracia. Usted me tiene que estar hablando de república, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es decir que aquí hay una serie de planteamientos que ni siquiera... y no tengo por qué ponerlo como crítica. Ni siquiera la oposición reivindicó el cumplimiento de la ley. Porque la han violado también. Vamos a una, sí, vamos a una pudiera pausa. haber ganado, ¿verdad? En términos digamos, de poder tener incidencia. Aquí tiene más peso la propaganda política, que ya yo estoy cansado, harto. ¿Cómo es posible que la radio, la televisión esté inundada de propaganda, inclusive hasta de empresas estatales que son monopólicas? Bueno, vamos a la pausa, caballeros, y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio sobre los municipios, presupuesto, realidad y los retos ahora con las nuevas autoridades. Vamos a la pausa. Marino Alcántara pues se integra en el próximo bloque. Gracias, gracias amigas y amigos por permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino, Su Mundo de Multimedia, Su Mundo Televisión Global, televisión comprometida. Señores, continuamos aquí con este conversatorio con los que saben. De manera que, miren, los Luises. Ayer el discurso del presidente, el presidente trajo como un neologismo, ¿no? Ya nosotros habíamos acuñado el término de popicracia, el gobierno de los popis, pero anoche el presidente habló de la dinerocracia. De alguna manera ha sido el tema. Plutocracia. Sí, el hombre dijo anoche la dinerocracia. Entonces, en ese contexto estamos discutiendo temas con relación a los compromisos y al tipo de municipio que está desarrollando el país, el nuevo sistema económico que ha instaurado la popicracia. Y tú habías, la última participación, tu intervención ahorita, iba más o menos en la línea de los compromisos que tienen los ayuntamientos en un sistema como el que vive el país, y el dineral, y la desproporcionalidad que hay entre lo que recibe un municipio con poca gente a un municipio que puede ser de hasta 1 millón de habitantes. Continuamos. Miren, yo creo, y aquí cuento con mi izquierda con Faustino, que sé y he visto siempre su producción en términos, pero yo creo que aquí hay que meterse en el tema de institucionalidad. Y si nosotros nos vamos a la Constitución de la República, el artículo 12 de la Constitución de la República, en su título 1, habla de la conformación y de la distribución del territorio. Y lo dice claramente. Habla de que en la sociedad, el Estado está constituido por los municipios, la provincia y las regiones. Entonces, nosotros hemos tenido creo que desde la Constitución de 1844, el tema municipal ha estado tratado, y Luis resaltaba el tema de Duarte. Entonces, Duarte veía el municipio como el cuarto poder. O sea, tenía un enfoque inclusive para su época muy avanzado. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros tenemos ahora mismo 158 municipios y 235 ya se aprobó uno distritos nuevo, municipales. Y me dicen que hay
uno nuevo. Entonces, ¿nos pueden aclarar, cuál es la diferencia entre municipio y distrito municipal para ilustración de nuestros televidentes? Antes del tema de la discriminación, ¿qué es lo que pasa? Durante la década del 90, todos, y posiblemente, por ejemplo, que Faustino, Luis, éramos partidarios del concepto de la descentralización y desconcentración del Estado. Seguimos en eso. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente nosotros tenemos un régimen que, aunque Luis dice dictatorial, yo digo presidencialista. Y yo monárquico. En extremo, donde hemos tenido un artículo 55 que se ha repetido desde la Constitución de los 1844. Ahora creo que es el 128 que le da unos poderes al presidente. Entonces, detrás de buscar esa descentralización, caímos en lo que yo llamo también una descentralización anárquica. Es decir, un país que estaba dirigido por 3 cacicazgos se ha convertido en un país con 32 provincias y esa cantidad de municipios y distritos municipales. Estaba viendo ahora en los datos electorales que hay municipios que tienen 3.000 gente y 2.500 votantes y tienen el mismo trato que si fuera el Distrito Nacional, que tiene 918.000 votantes, o igual que Santo Domingo Este, que tiene 700.000, casi 720.000 votantes. Entonces, se dio esa descentralización anárquica que está muy vinculado al régimen de clientelismo político que también se ha institucionalizado en el país y que ya, como dice un amigo conocido de Luis y mío, la clase política es reo de ese clientelismo político. Entonces hemos creado municipalidades para buscar puestos, porque además, ustedes saben que en el país los niveles salariales a nivel general son muy bajos, deprimentes. Entonces, un regidor que entre a un municipio a ganar 150, 160 mil pesos, tiene un sueldo de lujo en el país, donde ahora mismo la Tesorería de la Seguridad Social acaba de decir que el sueldo son 19.500 y pico de pesos, el mínimo. Entonces, ese esquema de descentralización anárquica nos ha llevado a crear municipios que no deben existir. Nos ha llevado a que, de hecho, en áreas en dimensiones muy grandes, donde sí debía haber una subdistribución, no la haya. Y entonces se ha creado un esquema donde cualquier gente se le ocurre querer ser síndico, alcalde, como dicen ahora, o alcaldesa, ser regidor, porque además hay un mecanismo también de clientelismo político. Los municipios, tanto en la Constitución, si ustedes buscan la Constitución y ven los temas de la administración local, cómo está detallado, lo perfecto que está dicho, todas las funciones esenciales que tienen los municipios, que fueron retomadas en la ley 17607 también, y prácticamente tiene una alineación con la Constitución que hicieron en el 2010, o se tomó en la Constitución del 2010 parte de lo que estaba en la 176, pero este esquema de clientelismo y descentralización anárquica ha roto. Muchos de esos municipios a veces no tienen capacidad, ni siquiera, digo yo, quienes los administran no tienen capacidad ni para dirigir su propia casa. Y están dirigiendo fondos públicos. Entonces, el tema del 10%, yo por eso dije, yo modificaría la ley, rebajo el porcentaje, pero trato de asignarlo, porque si le asigno el porcentaje que dice la ley ahora mismo, con el esquema de desorden que tenemos, entonces son recursos que se van por la borda. Habría que crear un sistema, que tampoco lo tenemos, de fiscalización y control de los fondos públicos, muy fuerte, para poder garantizar que esos recursos se apliquen realmente. A mí me tocó en un momento ir a Cotuí, Sánchez Ramírez, a través de unos fondos que se manejaban de los fondos mineros, del FOMISAR. Y fuimos a ver allí, ¿qué pasa? En ese momento le estaban asignando 200, o se le está asignando, creo que le subieron el monto, 200 millones de pesos a la provincia Sánchez Ramírez, en base a los esquemas del 5% de los beneficios de la actividad minera de Barriol. Y fuimos a ver qué estaban haciendo, porque teníamos desde el Ministerio de Energía y Minas una fiscalización de esos fondos. Y entonces me llevaron a un matadero,
el matadero, a 8 o 10 kilómetros a la redonda no había un chivo que estuvieran criando. Y entonces el matadero estaba cerrado, pero gastaron los cuartos en el matadero de los fondos. Pero no estaba funcionando porque por ahí no había actividad ganadera ni actividad de cuestiones. Entonces, ¿por qué? Porque los esquemas de presupuesto participativo que están en la Constitución, se están aplicando bajo un esquema clientelar, bajo un esquema de que los regidores, como dicen, son a veces contratistas por algún tipo, por algún delegado que tienen o por alguien de las mismas obras, cuando tienen que estar metidos en el tema del uso racional del suelo, cuando tienen que estar metidos en los temas de control medioambiental, cuando tienen que estar metidos en los temas de educación inclusive, de inversión realmente de cosas que reproduzcan la actividad económica y social en esos municipios. Entonces, ¿tú sabes ahí? Yo creo que ahí es donde tenemos que concentrar el enfoque. Pero mira, con para Faustino, poder tener y llegar a alguna conclusión. Con Faustino sería bueno, tomando eso que tú señalas, aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, si realmente los regidores, los que aspiran a la administración municipal, que debiesen ser como en un pasado honorífico y que se le pagaran los viáticos, que sería bueno, Faustino, con tu experiencia, tanto como economista y como abogado, era una representación de personas que antes de ser elegidos ya demostraban un interés por la buena administración de su municipio, de su territorio. Pero hoy los que procuran esos cargos a través de los partidos es simplemente para buscar un salario y un beneficio personal. Entonces, Faustino, qué interesante sería que retomáramos esa representación. Vamos a ver, pero yo no estoy de acuerdo de volver a la dieta, porque también... yo no me... Perdón, déjame explicarlo. Yo me refiero cómo se transformó de una dieta a un salario, se multiplicó. No es que estoy diciendo que vuelva. A lo que me refiero que vuelva son los que aspiren y administren, sean verdaderos representantes. No, perfecto. Y desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, hay que modificar también la forma de asignación y de determinación del sueldo de los regidores, porque hay una complicidad, es bueno que los amigos televidentes lo sepan, hay una especie de complicidad entre los vicealcaldes y alcaldes y los regidores. Porque la ley dice que el sueldo del regidor es un porcentaje, en un 60% del sueldo del alcalde. Entonces, digo que hay una complicidad porque si el sueldo del alcalde sube, suben los de los regidores. Entonces, ellos se ponen de acuerdo para estar permanentemente subiendo. Ahora, hay municipios que el sueldo de los regidores es 20,000 pesos, 25, 30,000 pesos, porque al tener poca población es otra deficiencia de la ley de los recursos de los municipios, que solo está determinada por la población. Y eso es injusto también, porque los municipios, las ciudades más grandes, se quedan como tener más población, se quedan con la mayor parte del presupuesto. Entonces, en el proyecto de ley, es bueno Luis, que creo que tú lo sabes y demás, de modificación de la 17607, que trabajamos un conjunto de técnicos desde el 2017, ahí trajo Domingo Matías y otros, la tienen guardada en la Liga Municipal Dominicana entre la Presidencia de la República, la tienen guardada. Y ese nuevo proyecto de ley va a corregir mucha deficiencia que tiene la ley actual 176. De manera que la primera conclusión sería que hay que modificar la ley 176-07 para reajustar el tema de la distribución. Está el tema también de la distribución del gasto dentro de los ayuntamientos, que empezó con un 40, 35, 25. Hoy legalmente es un 25 para gasto de nómina. Que de hecho no se cumple. Un 31 para servicio, un 4% para educación, salud, género y los otros para inversión. Pero eso es irreal porque no especifica, como tú decías, la característica de cada municipio.
No es lo mismo un gasto de nómina en el Distrito Nacional, que tiene una determinada característica, que en otro sitio. Entonces hay que modificar los porcentajes del gasto de nómina, de servicio y de inversión de capital. La mayoría de los municipios no tienen capacidad de hacer de inversión de capital, porque una inversión de capital, una obra que cueste 200, 300 millones, no tienen capacidad. Entonces, esa sería la primera conclusión. Vamos a inscribirnos a una modificación jurídica del régimen municipal que incluye el tema del 10% del presupuesto. Pero así mismo sería oportuno, ¿no? Pero antes, Luis, sería oportuno, independientemente del aspecto económico, los que aspiran y los que logran esas posiciones hayan demostrado en su comunidad un interés real de servir a la comunidad. Es la parte fundamental, independiente de los recursos económicos, sino que demuestren esos aspirantes a las posiciones, tanto municipales y otras, ese interés de servir por el bienestar de su población, de su territorio. Bueno. Bien, yo creo que, ¿verdad?, para también ir sintetizando esta primera parte de la entrevista, de 8 a 9, después vamos a tener el famoso desayuno Su Mundo, de los cuales solamente se tomarán algunas partes de esta conversación y será retransmitida por todos los medios de multimedios. Yo creo que es importante que se entienda, ¿verdad?, que ha sido un consenso aquí de que no podemos continuar con la ley actual, hay que modificarla. Hay que modificarla en función del principio, ¿verdad?, tomando inclusive, como muy bien apuntó Nelson Suárez, los criterios de Duarte, porque vamos a obtener unos antecedentes históricos que nos puedan legitimar, y creo que rescatar a esos planteamientos de Duarte es sumamente importante desde el punto de vista no solamente educativo, sino desde el punto de vista histórico. De que no se puede hablar de democracia si no tenemos un cabildo, un municipio que realmente participe de la gente, aquí ahí tenemos una ley de presupuesto participativo, que eso es letra muerta. Eso no quiere decir que no pueda retomarse, y más que una ley tendríamos que hablar de un código, el código municipal, porque son varias leyes, y donde habría que asumir eso que se ha señalado, de tener un criterio más definido en esa elección. Aquí se ha venido dejando, aquí se está hablando de género, no, aquí tenemos que hablar abiertamente, aquí tiene que haber un criterio paritario. No podemos seguir violando los derechos de las mujeres, que ni siquiera las mismas mujeres, y cuando digo mujeres, los mismos movimientos feministas de los más radicales están en la línea de que real y efectivamente asuman el poder las mujeres, porque los hombres han monopolizado, han polarizado, han capturado el poder político. Y eso donde se puede verificar es en el municipio. Mientras tengamos este régimen dictatorial, ¿verdad?, esa es mi opinión personal, presidencialismo es muy discutible, porque Francia tiene un régimen presidencial. Y mira, semipresidencial. No, es presidencial en la práctica. Oye, y si hacemos, porque no nos confundamos con los conceptos, tenemos que verificar esos conceptos en términos de historia. Oye, Macri es un dictador en Francia, y eso no lo digo yo. Si tú te lees la prensa hoy día de cómo Macri está dirigiendo Francia, es una vergüenza. Macron. Sí, yo me confundí porque realmente Macri también es el que tiene el poder en Argentina, no es ni siquiera Milei. Pero nada, lo que te quiero decir que son varias, hay que verlo de manera simultánea. Y lo digo porque nosotros estamos encaminados a una reforma de la Constitución. Ya eso no lo para nadie, independientemente de quién resulte triunfante en estas elecciones presidenciales. Ya hay un movimiento en la línea. Entonces, creo que este movimiento republicano, democrático, de izquierda, tiene que recuperar esa Constitución
desde el punto de vista de asamblea constituyente y realmente fundar República Dominicana. Porque es bueno que se sepa, aquí no ha habido nunca asamblea constituyente. Ni siquiera la de voz, porque el periodo de 1963 fue una violación que hubo de la Constitución que estaba vigente, que fue la época de Trujillo, que tampoco se ha querido analizar, pero ya esos son temas. Hay demasiados temas sobre la mesa, Luis. Mira, hay una inequidad que tanto en esa distribución municipal, pero viene más profunda. La propia ley electoral de la Junta Central Electoral, señores, el presupuesto que se distribuye en los partidos. Señores, 80% para 3 o 4 partidos mayoritarios y el 20% para los demás. Entonces hay una desigualdad. Hay una desigualdad. Y no regula el financiamiento privado. Miren, exacto. No, para nada. Y ahí se cuela el narcotráfico, el lavado de activos. Yo quiero que me permitan retomar. Yo creo que en la Constitución actual, por ejemplo, hay elementos planteados en términos de la función local. El título 9 de la Constitución actual de 2015 define todo lo relativo al ordenamiento del territorio y de la administración local. Y habla de los municipios y del Distrito Nacional, que siempre se toma parte como capital de la República. Debo de agregarte, hay un artículo de la Constitución que especifica un programa para la región fronteriza. Que envuelve... Claro, pero esto del artículo 199 dice: el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político y administrativo local. Y tienen personalidad jurídica propia, responsabilidades de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio y autonomía presupuestaria, con potestad normativa en los territorios que tienen, y sujeto, y esto es importante en términos de transparencia, a la fiscalización de los órganos del gobierno, de la sociedad, etcétera. Entonces, pero no pueden tomar dinero prestado. Yo creo, no, porque tienen patrimonio propio. Ahora, lo que pueden hacer es que cuando, como son entidades públicas que comprometen el Estado, tienen que tener normalmente el aval del gobierno central. Ahora, ¿qué pasa? Esa Constitución, cuando tú la ves, tiene definiciones muy claras de las funciones de los municipios, de hecho, que están muy vinculadas a esa función tradicional que viene de ese enfoque duartiano, del municipio como cuarto poder, del poder municipal como cuarto poder, pero el tema tiene que ver mucho con la desnaturalización que hemos hecho. Muchas de las leyes que hemos hecho en su momento son buenas, el problema es que no las cumplimos la mayoría de las veces, y entonces eso nos elimina. A veces, de hecho, yo critico el que estamos haciendo leyes que están por cuatruplicado. Y entonces cuando no cumplo una ley, vengo y hago otra para sustituir la que no cumplí, que tampoco la voy a cumplir. Entonces son de los temas que en el país hay que plantearse en función de la institucionalidad. Y el tema municipal y local no está al margen de ese desorden institucional. Luis Vargas, economista, resumen final ya, un minuto nos queda aquí. Reiterar lo que hemos venido señalando, es una motivación a que el tema de los municipios no es que celebraron las elecciones y ya, no, hay que reabrirlo, porque no se puede real y efectivamente tener un país donde no tengamos un municipio que realmente y efectivamente exista. Eso no quiere decir que tengamos un patrón hoy día de municipio como tal, sino que hay que asumir diferentes tipos de municipios. Yo creo que eso debe de ser una... En el proyecto de ley se asume esa diferenciación. No solamente el proyecto de ley, sino ese mismo proyecto habría que reformarlo. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una serie de leyes, por ejemplo la ley 50, que es de los arbitrios, que sencillamente era la última ley municipal, suspendió y liquidó completamente. Entonces no hay, oigamos bien, no tenemos en el país municipios que tengan la capacidad de sustentarse económicamente, y eso es un problema de finanzas públicas de todo el Estado dominicano. Bien. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Señores, una gran conversación con los economistas, los arquitectos también, los Luis Vargas, Luis Guzmán, señores, Nelson Suárez y Faustino Collado, en este gran conversatorio dando luz en la oscuridad
el país, señores, entre tantas mentiras. Y ustedes, que son los mejores, agradecemos que continúen con el mejor matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo, y la gran parrilla programática que hemos diseñado para ustedes desde la República Dominicana para el mundo. Somos Televisión Global, televisión comprometida. Así, señores, que nos vemos más adelante y prepárense que la semana que viene la última, ojalá así sea, rendición de cuenta del presidente Luis Abinader. Hasta la próxima.